mi presentación? Yo no veo nada. ¿No se ve? Sí, ya se ve. Entonces, representa dos símbolos, o más bien, este símbolo tiene dos, está compuesto de dos simbolillos, y esos simbolitos están atados por una cuña, y eso nos representa que esto es un solo fonema. No son dos fonemas, es un solo fonema, solo que es un fonema africano, para que cuando nos encontremos este tipo de símbolos por ahí, no nos vayamos con la pinta, no son dos, solamente es uno. Hay representaciones en donde no aparece con la cuña, pero si ustedes se fijan en ese tipo de representaciones van a encontrar que los símbolos implicados en ese fonema aparecen tan delgados que se entiende inmediatamente que pertenecen a un solo símbolo. Consonantes coarticuladas, y luego tendríamos otro tipo de letras que representan las consonantes supraglotales. Supraglotales, es decir, la vamos a articular con la parte superior de la glotis, es decir, con las cavidades supraglóticas. Lo que tienen estas consonantes es que no hay intervención del aire pulmonar. Suenan como chasquidos, no los pronunciamos sacando aire. Son muy difíciles porque nosotros en español no tenemos este tipo de fonemas, tampoco en las lenguas que ustedes van a estudiar se encuentran estos tipos de fonemas. Pero, por ejemplo, el bilabial tiene un sonido similar al de un beso, ¿no? Apá, apá. Lo vamos a ver en un la siguiente página que les voy a enseñar es una página que vamos a estar utilizando, no ahorita, porque no se relaciona directamente con esto, pero si vemos de manera muy detenida, o por lo menos para que ustedes conozcan el alfabeto, los inventarios de fonemas del inglés y el francés, esta página la vamos a estar utilizando para escuchar cada uno de los fonemas. Sí ven la página, ¿verdad? Nada más déjenme checar que se comparta con el audio porque... ¿Ya la ven? Sí. En su momento les estaré compartiendo el link, pero lo que pasa con esta página es que ustedes tienen un AFI es un banco de sonidos. Si ustedes le dan clic a cualquiera de estos cuadros, va a llevar a esta página en donde van a poder abrir ese cuadro. Ay, espérame. Y en ese cuadro ustedes van a tener los sonidos de los fonemas. Me dicen si escuchan, por favor. Sí, se escucha. ¿Lo escuchan doble o lo escuchan bien? No sé si tengo que apagar mi micrófono. Yo lo escucho bien. Ok. Ese chasquido que escuchan ahí, porque lo está articulando con una vocal, es el fonema. Vamos a escucharlo otra vez. Es como un beso. Vean cómo tiene el sonido de un beso. No sacas aire, pero está la articulación con los labios. Vamos a escuchar el dental. Como hacen los burros, ¿no? Prácticamente. Pone la lengua en los dientes y se chasquea en esa zona. Y todos estos fonemas tienen esa característica, que no se articulan con aire, sino con solamente el chasquido de los órganos articulatorios de la cavidad supraglótica. En la parte postalveolar. Hay que subir más los dientes. La lengua, perdón.
Atán, atán. Vean cómo todos son chasquidos, solamente que se realizan en diferentes zonas del aparato fonador. Esperen. Les digo, ahorita de momento no es tan importante, solamente para que lo conozcan, porque todavía no lo vamos a utilizar, pero se llama Voice. Ustedes si ponen esto, lo van a encontrar. Incluso les comparto el link por aquí. Déjenme ver dónde quedó. Es relevante porque ustedes cuando encuentren una de... Las palabras generalmente en los diccionarios, cuando les aparece la transcripción fonética, no quiere decir que en todos los casos les va a aparecer el audio para que lo puedan ustedes pronunciar. Pero va a haber diccionarios que no tienen esta característica, que solamente les da la transcripción y es como, bueno, tú conoces esto, sabes cómo se va a pronunciar. Entonces, para eso sirven este tipo de bancos de sonidos. Si de repente tenemos problemas con algún tipo de fonema que no sabemos cómo se pronuncia, etcétera, el banco de sonidos ayuda. Y para una lengua extranjera, especialmente, los fonemas con mayor dificultad, es mucho mejor en un principio escucharlos de manera aislada para que los puedan ustedes reproducir y después ya ver cómo funcionan en contexto, es decir, tratar de pronunciarlo al interior de las palabras. Yo generalmente no recomendaría el movimiento inverso, es decir, primero la palabra y luego el fonema, porque es mucho más, es fácil articular el fonema con otra vocal, pero cuando aparecen en el contexto de una palabra, generalmente nos suele costar más trabajo. Entonces, por eso siempre es como importante tener este tipo de bancos de sonidos a la mano para poder escuchar cada uno de estos fonemas. Entonces, estas serían las consonantes supraglotales. No son tan relevantes para nosotros porque ninguna de las lenguas que ustedes están estudiando tienen este tipo de fonemas, pero hay otras lenguas que sí, y si algún día se encuentran con un sonido de ese tipo, aquí estarían los símbolos para representar esas consonantes. Después tendríamos las letras que representan vocales. El gráfico de las vocales es una representación de la posición de la lengua, y aquí también deberíamos agregar de la abertura vocal. Es una representación de la posición de la lengua y de la abertura vocal. O de la abertura vocal, ¿no? Porque representa, ahorita lo vamos a ver de manera más gráfica, la forma en que o la cantidad de abertura que necesita una vocal para producirse. Por tanto, tiene dos dimensiones representadas. En el AFI, cuando se busca la página del AFI, lo describen de esta manera, pero cada uno de estos nombres ya los conocemos de otra manera. Cuando hablamos de fondo de la vocal, estamos hablando de la posición de la lengua, o dicho de otro modo, del punto de articulación de las vocales. Recuerden que el punto de articulación de las vocales era el que se refería a cómo se mueve la lengua al interior de la boca para producir ese sonido. Por eso es el rasgo anterior, central y posterior. Nos indica dónde ponemos la lengua. Vamos a verlo con este triángulo. Este es el triángulo vocálico que ustedes tienen del AFI. Y aquí está en inglés, pero el que ustedes tienen y que espero que usen porque ese es el que vamos a estar utilizando tanto para descripción, etcétera, el que está en español, ustedes se darán cuenta que en esta parte de arriba dice anterior, central y posterior. Eso representa la forma en la que se mueve la lengua. Por eso la flecha roja está de manera horizontal. La lengua está horizontal y entonces lo que nos indica es, si tú quieres pronunciar estas vocales, aquí también vamos a encontrar familias,
Es más complicado de lo que voy a explicar ahorita, pero de momento nos vamos a quedar con esta idea. Estas vocales son anteriores, estas vocales son centrales y estas vocales son posteriores. Verán ustedes que en su cuadrito estas no necesariamente son posteriores y estas no necesariamente son anteriores. E incluso si hiciéramos una división más recta, nos daríamos cuenta que estas vocales tampoco son tan anteriores, pero dejémoslo así, familia de anteriores, centrales y posteriores. Lo que quiere decir es que si yo quiero pronunciar alguna de estas vocales, la lengua la tengo que echar hacia adelante, como en la I. Esta sería nuestra I. Esta. I. Si ustedes pronuncian la I, se van a dar cuenta que la lengua se echa hacia la parte de enfrente. I. Y eso es lo que nos está indicando esta flecha roja. Si vamos a esta U, que es nuestra U, y ustedes pronuncian U, se darán cuenta que la parte posterior de la lengua, la parte de enfrente de la lengua ya no se siente adelante, de hecho se siente como si se echara hacia abajo, y lo que sube es la parte posterior de la lengua. Por eso se llaman posteriores, porque se utiliza la parte posterior de la lengua para articular ese sonido. Y la parte de frontal o anterior, que viene en su cuadro en español, indica que esa vocal se articula o la lengua se articula hacia enfrente con esa vocal. Y eso es lo que nos indicaría el fondo de la vocal o, como nosotros lo conocemos, punto de articulación de la vocal, anterior, central y posterior. Punto de articulación de la vocal. Y luego tendríamos otro que se llamaría altura de la vocal o, como nosotros lo revisamos en la presentación anterior, modo de articulación de la vocal. Representa el grado de abertura de la boca. Por eso tenemos cerrada, semicerrada, semiabierta y abierta. La boca se va a cerrar mucho en casos como la I y se va a abrir mucho en casos como la A. Vamos a verlo en la representación gráfica. Voy a borrar todo, ¿no? Si nosotros volvemos con el asunto de las familias, nos vamos a dar cuenta que la abertura de la boca está representada en esta parte, por la línea azul. Vean cómo incluso en ese sentido el gráfico de las vocales es muy simbólico. Nos está diciendo que, por ejemplo, si ustedes articulan esta vocal, la boca va a estar demasiado abierta. Vean cómo incluso lo representa con un ángulo. Tu boca se abre así, en ese ángulo. Se abre toda. Y la abertura vocal es completa. Y cuando nos vamos a esta zona nos dice, no, aquí ya tu boca no se abre tanto. Aquí tu boca se va cerrando. El ángulo es de cierre. Es lo que nos está tratando de representar con relación a la boca. El asunto de la lengua es exactamente lo mismo. Vean cómo el trapecio lo podemos entender como una lengua. La punta de la lengua se acerca hacia la parte anterior cuando pronuncias esas vocales y la parte posterior de la lengua se echa hacia atrás cuando pronuncias esas vocales. Por eso el trapecio es muy icónico. Si ustedes saben manejar el trapecio, van a poder articular las vocales, porque además lo que tienen que imaginar es que su boca es justamente como ese trapecio. Las vocales son una de las cosas más difíciles de dominar, porque, como lo hemos visto, las consonantes es muy fácil, ¿no? Si yo les digo, pongan la lengua en los dientes, ustedes saben dónde están sus dientes y dónde tienen que poner la lengua. Pero yo no les puedo decir, por ejemplo, en una vocal posterior, en español estas serían posterior semicerrada. Semicierra tu boca. ¿Qué significa eso? ¿No? O sea, ¿cuánto tengo que cerrar la boca para pronunciar esa vocal? Es algo que se va ganando con la práctica y practicando las vocales. Algunas de estas vocales se les denomina, no lo vamos a ver ahorita, pero se les denomina vocales cardinales, que son como, si tú dominas esas 4 posiciones de la lengua, va a ser más fácil que domines los otros fonemas vocálicos.
Pero ahorita no vamos a ver eso. Si quieren, cuando acabemos de revisar este cuadro, les digo cuáles son. Pero lo que me interesa es destacar eso, ¿no? Tenemos que hay una representación angular que nos dice cuánto tenemos que abrir la boca y hay una representación lineal que nos dice hacia dónde vamos a poner la lengua. Entonces, regresando al asunto de las familias, yo sé, en consecuencia, que estas vocales van a ser abiertas, representa a la familia de las abiertas. Si ustedes se van a su cuadrito en español, van a ver que estas pertenecen a las medias abiertas. Estas otras va a ser a las semiabiertas. Luego vamos a tener vocales medias. Es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, tú vas a ir abriendo la boca poco a poco para pronunciar esas vocales. La abres completamente con estas, A, la vas cerrando con estas, A, la vas cerrando con esta un poco menos abierta, A. Esta vocal, por ejemplo, es del inglés, ¿no? La back. La vocal está más cerrada. La cierras más con esta, esta vocal la dejas en una posición neutral, la boca tiene que quedar semiabierta, es decir, en una posición neutral, pero que salga el aire. La vas cerrando más para estas vocales, como la vocal del español, Si ustedes pronuncian la ya está muy cerrada, Estas vocales media cerradas, ya prácticamente vas a cerrar la boca, pero no, porque acuérdense, en las vocales no hay cierre completo de la boca, siempre sale el aire de manera fluida. Esta consonante, esta vocal la tenemos en inglés, por ejemplo, como en la grosería, pero ahorita no se me ocurre otra palabra. Split tiene esta vocal que no es una I, no decimos split. Split. Está entre una I y nuestra E. Por eso es media cerrada. Y luego tenemos las vocales cerradas, en donde literalmente ya vas a cerrar, no toda la boca porque no estamos articulando consonantes, sino que el cierre va a ser prácticamente completo. Aunque el espacio que debe quedar en ese cierre debe ser suficiente para que el aire salga sin problemas, como en la I. Y ahí tendríamos las dos representaciones principales de los modos y puntos de articulación de las vocales. Pero todavía nos falta un rasgo, que sería el de la redondez labial. Hay una tercera dimensión que es la redondez de los labios. Esto lo mencionamos en la presentación sobre fonemas y aquí vamos a ver cómo sabemos qué vocal es una redondeada. Si ustedes van a la tablita del AFG en español, aquí no aparece porque esta es la del inglés, ustedes verán que debajo de ese trapecio dice, las vocales a la izquierda del punto son no labializadas. Las de la derecha son labializadas. Labializado es sinónimo de redondeado. No labializado es sinónimo de no redondeado. Hay que seguir nada más la instrucción. Me dice, los que están a la derecha del punto, yo sé que esto es un punto, eso quiere decir que todas las que están en pares, incluso estas, responden a esa característica. Si están a la izquierda del punto, son labializadas, perdón, no labializadas, y si están a la derecha del punto, son labializadas o redondeadas. Eso lo está representado con estas líneas verdes. Aquí también. ¿Qué quiere decir esto? Tú ya sabes dónde vas a poner la lengua y qué tanto vas a abrir o cerrar la boca. Pensemos en este fonema I, ¿no? Tú ya sabes que ese fonema la lengua se echa hacia adelante y prácticamente cierras hasta donde te permite realizar una vocal el cerramiento. Cierras la boca para pronunciar el sonido I. Pero la distinción entre este y este fonema se da por la redondez de los labios. El fonema del español es un no redondeado, porque no generamos redondeamiento de labios. Decimos I. De hecho, a los extranjeros que no tienen esta vocal o
sonríe cuando pronuncias ese fonema, porque le dicen, abre la boca, no cierres los labios, ábrela. Y incluso ustedes exageran esa sonrisa y van a obtener ese sonido. Pero su par, el par que aparece a la derecha, es un redondeado. Quiere decir, tú vas a poner la lengua hacia adelante, vas a cerrar la boca en la misma posición que ese fonema, pero ahora vas a redondear los labios. Vas a hacer U, U, U. Este fonema es el fonema del francés. U. Por eso tiene mucha lógica cuando les dicen, es como si pronunciaras una I, pero con los labios redondeados. Aquí ya sabemos por qué. Tienen la misma posición articulatoria, el mismo modo de articulación y la única diferencia es si redondeamos o no los labios. En el español, o la vocal del español es I, y tenemos la vocal en francés que sería U, U, U. Es la misma posición y modo de articulación, solo cambia el redondeamiento de labios. Y en todas las vocales que aparecen en pares, ocurre el mismo fenómeno. La que esté a la izquierda del punto va a ser no labializada y la que esté a la derecha del punto va a ser labializada. Incluso aquí donde no hay punto. Solo tenemos que tener cuidado, o solo debemos tener cuidado, en las vocales que aparecen solas. Las vocales que aparecen solas, por default tienen un tipo de rasgo. Por ejemplo, esta es redondeada generalmente. Pero ocurre que en determinadas lenguas esos fonemas pueden o no realizarse con redondeamiento. El caso más característico que ustedes se van a encontrar en las lenguas que están estudiando es el de la vocal media. Es una vocal muy importante tanto como para el francés como para el inglés. Y la característica de esta vocal es que en inglés este fonema va a ser no redondeado y en francés va a ser redondeado. Pero esto no lo marca la tabla. Esto ya depende de cada uno de los sistemas fonológicos en cuestión. Por default decimos que las vocales que están solas son no redondeadas, pero el redondeamiento o no de los labios en esas vocales depende del idioma en el que estén. No se vayan con la finta, porque por ejemplo en inglés este fonema es redondeado. Good, good, good. Hay un pequeño redondeamiento de labios en ese fonema. Y en francés ocurre lo mismo con esto. En inglés tenemos el ejemplo como de again, again. Ese primer fonema es no redondeado. Pero, por ejemplo, cuando pronuncian la vocal final en esta vocal, como en los tiempos verbales, chanteau, chanteau, ustedes generan ese redondeamiento parcial de los labios al final. Chanteau, chanteau. Porque esta vocal es no redondeada, es redondeada, perdón, en francés. Entonces, ya sabemos también cómo determinar, y otra vez les repito, como con el cuadro, no necesitamos, si dominamos esto y aprendemos a visualizar y a sentir nuestro aparato articulatorio, no necesitamos escuchar el sonido para intentar reproducir el fonema. Claro, ya con las herramientas que tenemos, a veces sí es necesario como, pues vamos a escuchar en el banco de sonidos o vamos a escuchar cómo se pronuncia la palabra, pero de primer momento, para eso se pensó el AFI en un principio, no necesitamos un banco de sonidos para saber cómo se articula el fonema, porque todas las indicaciones están dadas en el esquema. Ya sabemos en ese contexto que si yo les pregunto la descripción de una determinada vocal, ustedes ya están en la posibilidad de decirme su modo de articulación, su punto de articulación y la redondez labial de esa vocal. No hablamos de sonoridad y de sordez en una vocal porque, volvemos a repetir, las vocales son por default sonoras. Si hay ensordecimiento, se indicará de manera pertinente, pero en general son sonoras. Aquí hay un trapecio más esquemático para que vean cómo cuando lo encimamos encima de la cavidad vocal, justamente lo que nos quiere dar a entender es que es una representación de la boca. La posición de la lengua, la cantidad de la abertura, depende de dónde esté colocada la vocal.
como aquí, ¿no? Vean. Tu boca va a estar completamente abierta y la parte dorsal de tu lengua se va a echar hacia la zona posterior. No es esta A, porque esta es nuestra A. Es Esto es importante porque estas también las van a tener en inglés y en francés. Y además una de estas va a tener nasalización en francés. Entonces hay que dominar las articulaciones primarias orales de estas vocales para después pasar a las nasales. Pero el esquema da la indicación suficiente para saber cómo articular estos fonemas. ¿Alguna duda con las vocales? ¿No hay dudas con las vocales? Creo que no. Entonces pasamos al siguiente. La siguiente parte de la tabla que nos interesa son los diacríticos y los suprasegmentales. Tenemos dos tipos de elementos importantísimos en la tabla de labio. Los diacríticos van a representar modificaciones o son modificadores que se colocan alrededor del símbolo para denotar o señalar alteraciones más específicas en la pronunciación de un determinado fonema. Es un poco lo que vimos con una de las vocales, por ejemplo. Si yo una vocal como esta la encuentro con este simbolito, yo sé que esa vocal es sorda, porque el diacrítico me está indicando que esa vocal sufre una alteración y que esa alteración es el ensordecimiento. Eso es lo que indican los diacríticos. Mientras que los suprasegmentales se van a colocar para denotar aspectos fónicos como el acento, las ligaduras y los alargamientos. Y se llaman suprasegmentales, esto lo vamos a ver también después, porque los fenómenos fonéticos suprasegmentales afectan a más de un segmento o más de un fonema. El acento, la rotura silábica, por ejemplo, agrupa fonemas y la rotura silábica me indica, en esta cadena, en esta secuencia de fonemas, tú cuando el hablante pronuncia por sílabas, hace una división aquí. Lo que quiere decir que agrupa determinados fonemas como pertenecientes a una sílaba. Entonces, son marcas que nos ayudan a poner fenómenos fonéticos que afectan a más de un fonema. No todos, pero la mayoría sí, ¿no? Afectan a elementos mayores a un fonema. La tabla de los diacríticos es esta. No es una tabla que vayamos a utilizar tanto y tampoco es que yo sea experto en esta zona, porque en realidad lo único que interesa en este sentido es dominar el tipo de representación que indica o el tipo de modificación que indica el diacrítico. Aquí se ve muy pequeña, déjenme ver si la puedo hacer más grande. Porque me interesa que veamos, por ejemplo, este. Aparece el símbolo fonético y luego aparece el diacrítico. Por ejemplo, el de la aspiración. Si yo tengo una palabra como pet en inglés, lo más común es que ustedes se encuentren, déjenme ver qué color resaltaría ahí este. No, este. Que ustedes se encuentren una transcripción así. Pet, perdón. Ay, no, se puede muy bien. Pet, pet, pet.
Pero en inglés la transcripción adecuada, o más bien alofónica de esa palabra, que no quiere decir que sea la única, pero una de las más relevantes, es cuando nos señala que ese fonema se aspira. Entonces la aspiración de ese fonema se tendría que transcribir así. Pet. Sabemos entonces, por la transcripción, que ese fonema sufre una alteración que se denomina aspiración. Y tendríamos que describir ese fonema de esa manera. No solamente es que ese fonema sea una oclusiva bilabial sorda, sino que además está aspirada. Y eso es lo que representan los diacríticos. Alteraciones en la vocal. Vean, aquí tenemos el del ensordecimiento. Aquí. Nos quiere decir, ese fonema es sordo. Hay otro muy importante, no para las lenguas, bueno, sí, para el francés, por ejemplo, el de la dental. Así se representa la consonante dental, de la realización dental de esas consonantes. Por ejemplo, en español, yo tendría que decir que la palabra T se transcribe como, déjenme ver aquí, de manera alofónica, o de manera más exacta alofónica, como, porque yo tengo que decir, ese fonema que tú estás utilizando al principio no es alveolar. En español tiene que ser una dental. T, T, T. No como en inglés. Entonces, lo que nos indican los diacríticos es alteraciones que sufre un determinado fonema, ya sea por contexto, por alofonía, por fonema, no importa, van a hablar, porque, por ejemplo, la aspiración en inglés es alofónica. Pero si ustedes estudian chino, sabrán que la diferencia entre pet y pet, si esa palabra existiera en chino, radicaría en que el rasgo de aspiración presentaría contraste funcional u oposición fonológica. En chino, el rasgo de aspiración en estas consonantes presenta oposición fonológica. Para ellos no es lo mismo decir pa que decir pa. Para nosotros exactamente igual y para los que hablan inglés también, pero para los chinos no. Si tú dices pa y dices pa, es otra cosa, ¿sí? Porque el rasgo de aspiración es fonológicamente relevante para esa lengua. ¿Alguna duda con los diacríticos? ¿Ninguna? Paso a lo que sigue. Sí, ¿No? Los siguientes son los suprasegmentales, que les digo, marcan otro tipo de elementos. Realmente no nos interesan muchos ni todos, porque no todos tienen consecuencia directa con las lenguas que están hablando. De hecho, también podríamos cuestionarnos si todos son suprasegmentales. Nos interesa, por ejemplo, el del acento principal para lenguas como el español y el inglés, en donde recae el acento en una palabra, se representa mediante este simbolito. El alargamiento para inglés y francés, pero principalmente en inglés, en donde es un rasgo fonológico. Hay discusión entre si es fonológico o fonético, o dicho de otra manera, si es fonémico o alofónico, pero lo utilizamos para representar alargamientos en inglés. La corta, que siempre que aparezca un fonema así, normalito, como lo encontramos aquí, es un fonema corto, principalmente con las vocales. El de rotura silábica, que nos indica dónde empieza y termina una sílaba. El del enlace, que es probable que no lo vayamos a ver en este curso, pues depende de con quién les toque después y depende de hasta dónde se pueda avanzar en esa situación. Pero, por ejemplo, para representar la liaison, se utiliza este tipo de símbolo, o para representar enlace resilabificación, es un fenómeno que veremos después. También se utiliza ese símbolo y tendremos estos símbolos de entonación que se utilizan para marcar entonación en las oraciones, ¿no?
Aquí tenemos un pie, aquí tenemos un grupo entonativo, un ascenso o un descenso de la entonación, y a veces también se llegan a utilizar estos. Pero, por ejemplo, estos, los tonales, tienen que ver más bien con lenguas tonales como el chino, ¿no? En donde una determinada vocal sufre alteraciones de tono. Para un hablante chino no es lo mismo decir pa que decir pa o pa, porque el cambio de tono va a cambiar el significado. No es asunto de estas lenguas que están estudiando, pero en algunas lenguas la diferencia del tono cambia el significado. Entonces, nosotros probablemente terminaremos, no sé si veremos los de entonación, porque les digo, el programa es muy ambicioso y no sé si nos dé tiempo para ver. Vamos a ver los conceptos, pero no necesariamente aplicarlos. Estos son los que principalmente vamos a ocupar y no todos, ¿no? Los que les he mencionado hasta ahorita. Son marcas de fenómenos suprasegmentales. ¿Alguna duda con suprasegmentales y diacríticos? Profe, solo quería confirmar que haya entendido bien. Los suprasegmentales se usan como para saber qué se va a hacer en esa palabra o cómo se va a, no a decir, sino como estructurar. Este, y, y los diacríticos, pues sí es para saber cuál es la pronunciación correcta dependiendo el idioma. Sí, nada más habría como que afinar un poco. Los segmentos se utilizan para saber cómo se organizan los fonemas, ¿no? No la palabra, sino los fonemas que integran una secuencia, que puede ser una palabra o una oración. Cómo se organiza en sílabas, dónde recae el acento, cómo se entona un determinado segmento, etcétera, ¿no? Y solamente con los diacríticos vamos a cambiarlo en el sentido de representa una alteración que puede sufrir un fonema y efectivamente esa alteración puede ser o no relevante para una lengua determinada, pero de manera más o de manera genérica decimos que un diacrítico representa la alteración en un fonema, en un solo fonema. Ok, entiendo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor, ¿esto específicamente viene, por decirlo, en los diccionarios? No. Hay algunos diccionarios que sí les van a indicar que, por ejemplo, van a utilizar el símbolo del acento, que de repente se utiliza la rotura silábica, etcétera. Pero generalmente los diccionarios no van a utilizar diacríticos porque ahí va a depender de la lengua, ¿no? Por ejemplo, en un diccionario de chino vamos a poner el contraste entre el chino y el inglés, porque la aspiración se nota más ahí, o podemos ponerlo también entre el español, el inglés y el francés para que aterricemos más en los idiomas que ustedes están hablando. El diacrítico de nasalización lo van a tener en un diccionario de inglés porque de francés, porque es relevante para la lengua francesa, pero no lo van a tener en un diccionario de español ni de inglés porque no es un elemento relevante para esa lengua, a pesar de que en inglés y en español, en términos alofónicos, existan vocales nasales. Entonces, dependiendo de la lengua y de qué rasgo sea fonológicamente relevante para esa lengua, vendrán o no vendrán los diacríticos y los suprasegmentales. Y generalmente al inicio de un diccionario les marca, ¿no? Estos son los símbolos que vamos a estar utilizando para representar los sonidos y lo único que habría que entender, es que siempre que les hacen estas tablas en los diccionarios se refieren solamente a pronunciación fonémica, no les marcan pronunciación alofónica. Eso les toca a ustedes investigarlos por su cuenta dependiendo del tipo de variante que quieran estudiar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Bueno, pasamos al final de la presentación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo último sería presentarles el AFI extendido. Nada más para que lo conozcan. Les digo, no lo vamos a revisar, ni lo vamos a utilizar, ni nada. Lo voy a hacer más grande. Para que vean el tipo de símbolos que nos da, ¿no? Este está en inglés. No conozco la traducción de todos porque la verdad yo no lo he utilizado. Pero les digo, si llegaran a dedicarse a lo mejor a patologías del habla en otras lenguas o a lo mejor enseñarle a un hablante o a una persona con dificultades del habla, enseñarle una determinada lengua, etcétera, se podrían utilizar este tipo de símbolos, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, la articulación de susurro, ¿no? Este simbolito se pone para el susurro. Déjenme agrandarlo más para que se vea más el cuadro. Una realización susurrante, ¿no? Una articulación débil, por ejemplo, cuando uno va hablando muy rápido, la articulación generalmente se debilita y tendemos a realizar más errores articulatorios porque no estamos articulando adecuadamente y vamos muy rápido y vamos tratando de articular de manera muy deprisa y entonces pueden ocurrir errores de articulación cuando eso ocurre, se marcan con este tipo de situaciones, ¿no? O con este tipo de símbolos, perdón, o una articulación fuerte cuando vamos lento y tratamos de hablar de manera clara, articulamos de manera fuerte. Pausas, también tenemos símbolos para marcar pausas. Si el hablante hizo una pausa pequeña, utilizamos este símbolo. Si hizo una pausa media, utilizamos este símbolo. Si hizo una pausa larga, utilizamos este símbolo. Si está gritando, mucho, poco, si está hablando despacio, muy despacio, si va muy lento. Vean, incluso tenemos hasta términos musicales para hablar de esto. Y así se va marcando ese tipo de fenómenos fonéticos que no necesariamente están en el AFI normal. Entonces, por eso se los pongo más para que lo conozcan, porque no lo vamos a utilizar. Pero para eso se utiliza, ¿no? Para hablar de elementos fonéticos que no necesariamente son relevantes para la lengua, pero que a lo mejor en términos comunicativos sí lo son, ¿no? Para estudios de... No sé hasta qué punto ustedes llegarán a ese punto, pero para estudios pragmáticos, en el sentido de qué significa una pausa en esta lengua y en este contexto, se suelen utilizar este tipo de transcripciones, ¿no? Si ustedes se encuentran un libro de pragmática del francés o del inglés, donde haya específicamente, donde se hable sobre esto, y sobre todo donde se analice lengua oral, van a encontrar este tipo de símbolos, porque es muy importante para... ¿Qué significa una pausa en español? Dependiendo, ¿no? Dependiendo del tono, dependiendo de si va muy rápido, de si va muy lento, dependiendo del contexto, se utilizan este tipo de símbolos para marcar estas situaciones. Bueno, como aquí no creo que haya ningún tipo de duda, vamos a pasar entonces ahora hacia el ejercicio. Teóricamente, como ya hemos visto el AFI, ustedes ya no tendrían ningún problema para describir estos fonemas o para darme la descripción adecuada de estos fonemas. Así es que vamos por número de lista. Alvarado Espíndola. Y acuérdense, chicos, si no me contestan, Mande, profe. Primer fonema, por favor. Es de los... Tienen su tabla, me imagino, ahí, si la tienen en la computadora. Yo les dije que la imprimieran, pero si la tienen en la computadora, de todos modos la podrán utilizar. ¿Cómo se describe el primer fonema? Carla. Ah, bueno, es que no tengo la...
La tabla. Ok. ¿La puedes descargar? Sí, sí, profe, pero me tardaría un poco. Ok, entonces ahorita volvemos contigo. Zúñiga Nogués. Zúñiga Nogués. Sí, profe. El primer fonema, por favor. Ok. Es vibrante múltiple y se articula dorsal y uvularmente. Y es sonoro. Exactamente. Uvular, sola con que sea uvular, ¿no? Generalmente en el examen puedo yo poner dorsal o uvular, pero es exactamente lo mismo porque están en la misma posición articulatoria. Uvular, vibrante múltiple, aproximante. ¿Dijiste aproximante? No, perdón. Vibrante múltiple, sonoro, ¿no? Sí. Valencia, Berecochea. Aquí estoy, profe. El B, por favor. El B es coronal aproximante ¿Qué más? alveolar. ¿Qué más? Un rasgo. ¿Qué me diste? Me diste punto de articulación y modo de articulación. ¿Qué falta? Coronal alveolar aproximante. No. A ver, te los voy a ir nombrando para que... ¿Modo de articulaciones entonces? Sonoro. ¿Modo de articulación? No, espera. Ya me lo dijiste bien, incluso ya me diste todos los rasgos, solamente quiero que los ordenes. ¿Cuál es el modo de articulación? Es coronal. ¿Ese es el modo de articulación? ¿Cuál es el modo de articulación? Ay, ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañera? Modo, punto de articulación. Ya lo dijo, solamente quiero que lo ordene. ¿Quién? Celeste, Tania Celeste. Es sonora, ¿no? Ok, pero entonces, punto de articulación. ¿Cuál es el punto de articulación de la B? Ay. ¿Alveolar? Modo de articulación. ¿En cuál estamos? ¿Sí? Sí, esa las hizo ella, la señora de la playera negra. Es la B, ¿verdad? Ajá, Ya me ¿Está dijiste. preguntando el modo? ¿Perdón? Ay, perdón. Es aproximante Modo de articulación. al Punto de articulación. alveolar, sonora. Exactamente. El punto de articulación, recuerden, columna, alveolar. Modo de articulación, filas, aproximante, y es un fonema sonoro.
Luján Ramírez. Luján Ramírez a la 1. Luján Ramírez a las 2. Luján Ramírez a las 3. Ok. Profe, aquí estoy, perdón, es que se trabó mi computadora. ¿12? Es la C, ¿verdad? Es retrofleja. ¿Es qué? Palatal. Por ahí andan soplando y eso no se vale. ¿Qué es? Luján. Palatal, perdón. Palatal. Dorsal. ¿Qué más? Ahí me diste el mismo rasgo. Faltan 2. Nasal. ¿Qué más? Y sonoro. Gutiérrez Castillo. Aquí estoy, profe. ¿Sí se escucha? Sí. La D Ujú. es coronal alveolar y es vibrante simple. ¿Qué más? No estoy segura, pero creo que puede ser entre sonora y sorda. Sí, todos pueden ser entre sonoros y sordos. Entonces, ¿cuál es este? Ok. Es sonora. Ok. Espinosa Hernández. El inciso E. Coronal dental, ¿qué más? ¿Qué más? Díaz Yáñez. Aquí estoy, el inciso F. ¿O cuál? F. El inciso F es... Ay, no sé, puede ser glotal fractiva. ¿Glotal qué? Fractiva. Fractiva. ¿Ese concepto existe? ¿Lo vimos? Lee bien. Fractiva. Fracativa. Fricativa. Y luego. Glotal A. fricativa. ¿Qué más?
Ay, no sé, ya no dice más. Si dice más, ahí ya vimos otra cosa en la tabla. Si pusiste atención, deberías saberlo. Sonora. Sonora. Sorda. ¿Cuál de los dos? A ver, sin que sea adivinanza, ¿cuál es el de los dos? ¿Sonora o sorda? Sorda. Ok. ¿Ángeles Orozco? Sí, profe. Me toca decir, ¿verdad? ¿El G? Sí. Sí, el inciso G. Ok. Y me parece que es consonante, dorsal y verbal. ¿Verbal? ¿Nasal? A ver, ¿verbal? Lean bien. Velar, velar, velar. Entre frictiva y verbal, ya nos inventamos un punto de articulación y un modo de articulación. Dice verbal. Velar. A ver, Exacto. permítame. Velar y luego. Dorsal y consonante. Y frictiva. Y luego. A ver, ya volviste a ver. Fractiva, fractiva. Ay, es que me pone nerviosa, profe. A ver otra vez. El fonema G. Empecemos con modo de articulación. ¿Sería? Consonante. A ver, modo de articulación consonante. Ay, no, eso sería como en fila, ¿verdad? Ah, Entonces. modo de articulación. Sería, sería una dorsal. A ver, modo de articulación. Modo de articulación. Sí, es que son en fila. ¿Esa es la fila? Ah, o sería. Ah, no, es columna. Una disculpa. Modo de articulación. Es velar. Otra vez. Velar. A ver, modo de articulación. Si es la fila, ¿cuál sería? Velar. No, ¿velar está en la fila? Fricativa. Fricativa. El punto de articulación entonces es. Fricativa. A ver, ya pregunté punto de articulación. ¿Cuál sería el punto de articulación entonces? Si el modo de articulación es fricativa, el punto de articulación, ¿cuál sería? Velar. Velar, exactamente. Y falta el otro rasgo que sería Dorsal. el otro. Consonante. Ese no es un rasgo, otro. Sonora. Exactamente. Sonora. ¿Sí? Me pone nerviosa, profe. Gracias, gracias. Entonces, fricativa, velar, sonora. Vamos con Piña Amador. Aquí estoy, profe. Sí, por favor. Esa sería fricativa, Ujú, postalveolar, ujú. sorda. Exactamente. Fricativa, postalveolar, sorda. Muy bien. Esto se va poniendo un poquito más difícil. A ver, vamos con estas. A ver, ¿quién quiere participar? Si nadie quiere, vuelvo con la lista, ¿eh? Les estoy dando chance. ¿Quién quiere? ¿Valeria? ¿O Valeria? Valeria, perdón. ¿Gaviña? ¿Gavina? ¿Valeria? ¿Valeria? Sí, estoy aquí, nada más Sí, que no profe. encuentro la letra en el... No te preocupes. ¿El inciso A? Mm,
Uy, es que no la encuentro aquí. Si leemos las instrucciones de esta nueva diapositiva que dice. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Vio mi mensaje? Ah, de que no estuviste en la primera parte, ¿verdad? Sí. ¿Eres tú, Valeria? No, yo soy Karina Dariela. Ah, bueno, ahorita, chicos, estamos con lo del ejercicio. Sí lo leí, pero ahorita me detengo contigo otra vez. ¿Vale? Ok. Sí, gracias. Valeria. Ay, no, profe, paso porque no la encuentro. Si leemos las instrucciones, ¿qué dice? ¿Las articulaciones consideradas imposibles? ¿Las instrucciones del ejercicio dicen eso? Ah. Para las vocales. ¿Es cerrada? Ajá. Cerrada. Anterior. ¿Qué más? ¿Es labializadas? ¿Lo dudas o me lo afirmas? Te lo afirmo. Sí, efectivamente. Cerrada anterior labializada. Muy bien. Vamos con Mosqueda Mejía. Sí, profe. Inciso B. Ok, esa sería semicerrada anterior labializada. Exactamente, semicerrada anterior labializada. Mosqueda Mejía. Sámano. Profe. El inciso C. Ok. Ay, profe, no la encuentro. Otra vez, leemos las instrucciones. Ahí la encontré. Es una posterior semiabierta y es labializada. Exactamente. Pérez Zavala. Sí, aquí estoy. El inciso, no, porque para aquí. El inciso D. Es semiabierta, posterior, no labializada. Exactamente. Vamos con... Generalmente los alumnos suelen tener muchos problemas con esto. ¿Entendieron bien todo lo que les expliqué sobre la tabla? Más o menos. O sea, con mis otros grupos siempre hay problemas, por eso les pregunto, ¿no? Porque los están diciendo muy rápido. O no sé si tendrán por ahí un chat escondido en donde se estén pasando las respuestas. Yo tengo, ¿cómo se dice? La que nos mandó que imprimiéramos, ahí hice mis notas y tengo esto todo. Sí, yo también tengo la que nos mandó y también hice las notas y pues de ahí. Ok, vale. Vamos con Paniagua Parra. Los que ya pasaron, si pueden ir bajando su mano para que pasen los otros y luego volvemos a llamar.
Pérez Zavala. No, Pérez Zavala. No. Dije. Paniagua Parra. Ajá, perdón. Paniagua Parra. El inciso. Abierta anterior labializada. ¿Otra vez? Abierta anterior labializada. Abierta anterior labializada. Ajá. Ay, vamos con el siguiente. Y vamos con Rayas Juárez. Sí. Inciso F. Inciso F es central, semicerrada y no labializada. Central semicerrada. Ah, no. Es semicerrada. Ah, no, perdón, la estoy confundiendo, perdón. Central. Ay, ya lo perdí, perdón. A ver, otra vez. Búscalo. Está por ahí. Ya iba Sí, bien. ya lo encontré. Es central, media. ¿Qué más? Y labializada. Vamos a decir por default que son no labializadas, ¿no? Ok. Porque está solita. Central, media, no labializada. Ok. Vamos con... García Fernández. Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, espérame que estoy... El inciso G. Semicerrada, posterior y no labializada. Exactamente. Semicerrada, posterior, no labializada. Ya pasaron todos. No hay nadie más que quiera participar. Sí, profe, yo no he participado. Castillo Ganares. Vamos con... Voy. Castillo Ganares, el inciso H. H. Es anterior, abierta, no labializada. Anterior, abierta, no labializada. De los que tienen levantada la mano, me falta Alvarado. Sí, profe, ¿puede poner otra vez la imagen? Sí, pero vamos con la siguiente diapositiva, ¿eh? Ah, ok. Está más difícil. Describe el inciso A. Ok. Ay. Es con los diacríticos, ¿no, profe? ¿Sí me escucha? Te escucho, pero no escucho la respuesta. Ah, sí es diacrítico, profe. Estaba preguntando. Ah, sí, es diacrítico. Pero me tienes que dar la descripción de todo el fonema. Ok. Entonces, ¿es sonora estridente? ¿Qué más? Nasalizada. ¿Y de dónde sacaste lo de sonora estridente? Aquí en la foto que mandó está. ¿Y es sonora estridente o nasalizada?
¿Sonora estridente? ¿Todos están de acuerdo con que es sonora estridente? La sonora estridente está como diferente, o sea, esa rayita de arriba la tiene abajo. Exactamente, hay que ser muy cuidadosos con la posición y dónde se encuentra el diacrítico. No puede ser sonora estridente porque el diacrítico está abajo. Entonces, ¿qué sería, Alvarado? Ay. Nasalizada, entonces. Okay. Dame la descripción completa del fonema. Es nasalizada. ¿Podría ser breve, profe? No, ¿verdad? Ya me dijiste lo del diacrítico. Solo tienes que describir el fonema principal. Ascendente y descendente. A ver, estamos en el inciso A. Sí. Ya me describiste el diacrítico. Falta el símbolo principal. ¿El símbolo principal cómo se describe? El símbolo principal. No, acento principal, no. Símbolo principal. ¿Cuál? Es que iba a decir acento principal, pero no. ¿Dónde tendrías que buscar ese fonema? Las letras, ¿qué representan? ¿O qué pueden representar las letras? Las consonantes. ¿Ese símbolo está en consonantes? No. ¿Qué otra cosa pueden representar las letras? Incluso debería ser relativamente fácil porque ya lo habíamos visto aquí. ¿Tiene algo que ver con que sea una vocal abierta? Ya te ayudaron por ahí, Carla. Las letras también pueden representar vocales, entonces ¿dónde encontramos ese fonema? Anterior abierta. ¿Lo del otro? ¿Falta un rasgo? Abierta superior. Ni siquiera hay un término superior. ¿Labializada o no labializada? Realizada, ¿no? ¿Labializada o no labializada? No dializada. No, ¿labializada o no labializada? Labializada. ¿Todos están de acuerdo en que es labializada? No, no es labializada. No es. Abierta, anterior, no labializada, nasal. ¿Sí? ¿Carla? Ok. Ok, lo que no veo aquí, no es por nada, pero no veo hombres participando. Los hombres no tienen ganas de participar. Vamos por número de lista con los hombres. Yo, profe. ¿Quién habla? A ver. A ver, ¿qué?
Abel Elías Zúñiga Nogués. El último. Ok, el inciso B. B, puede. Gracias. Es una vocal semicerrada anterior no labializada y es larga. Semicerrada anterior no labializada, larga, efectivamente. Otro muchacho. Si quiere yo, profe. ¿Quién me habla? Jaciel. Apellido. Cortés Centeno. Ok, vamos con el inciso C. Sí, es una vocal semiabierta, posterior labializada. Y es, espera que estoy viendo, es ascendente bajo. Vamos bien el símbolo. ¿Sí? Oh, ¿qué pasó? No, ya no supe qué pasó. Vamos bien el símbolo. El símbolo está colocado en donde se colocaría un ascendente bajo y tiene la misma forma. No, creo que no. Espera, déjame ver. No sé, profe, no sé. No sé. A Que le ver, ayude. Que le ayude. está ahí. ¿Dónde más lo podemos buscar? Es más, como les dije a tus compañeras, las instrucciones. Si no está en donde lo estás buscando, ¿en dónde más lo podríamos ir a buscar? ¿Es este rotacismo? Exactamente. Ok. Una vez, completa la descripción. Sí, es una vocal posterior, semiabierta, labializada, rotacismo, ¿se dice? Rótica. Vamos a poner rótica. Rótica. Ok. Bien. Ok, bien. ¿Alguien más? Otro muchacho. Si no, regresamos con las chicas. O a ver, busquemos una víctima. Una víctima. Ya pasó. Gami Sandoval. Gamis Sandoval Darío. ¿Me escucha, profesor? ¿Ya me escucha? Ok. ¿El inciso D? Sí, es una vocal semiabierta no labializada posterior. ¿Y luego? ¿Baja? ¿Baja? No, perdón, media. Tono medio, ¿no? Tono medio, ajá. La víctima. Son poquitos, ¿eh? Hay más mujeres en el grupo. De hecho, ya se acabaron. Ok, regresamos con las chicas. Estamos en el inciso D. Las manos. Rodríguez. Diana. Sí. Ok, vamos con el inciso E. Sería una alveolar oclusiva sorda aspirada. Exactamente. Alveolar oclusiva sorda aspirada. Vamos con Marta Lucía. Sí, profe. El inciso F.
F es alveolar oclusiva. Mm, Ahí no encuentro la de esta. Espérame. Diacríticos perfectos. O dental. Ok, dental oclusiva. ¿Qué más? Aquí cambiaríamos, ¿no? Porque en lugar de decir alveolar, diríamos dental, oclusiva, y falta un rasgo, no me lo has dicho. Sonora. Exactamente. Castillón Morales. Sí, perdón. Inciso G. A ver, espérenme tantito que lo tengo aquí todo en la computadora. ¿Qué inciso me había dicho el G? Ya voy, profe, que no lo encuentro. El símbolo principal lo acaban de describir, entonces es el mismo. ¿Dónde está el símbolo principal? Es articulación secundaria, velarizada. Voy. Pues sí, ¿no? Es articulación secundaria, velarizada. ¿Qué más? El símbolo principal. Oclusiva sonora, ¿Qué más? velarizada y alveolar. En este caso sí decimos alveolar, ¿no? Acuérdense, solamente vamos a cambiar el punto de articulación con esas consonantes si es dental, alveolar o postalveolar. Pero si tiene la marca de velarización, quiere decir que es un alveolar velarizado. Alveolar, oclusiva, sonora, velarizada. Cabello Ávila. Aquí estoy, profe. Inciso H. Es oclusiva, alveolar, sorda, labializada. Oclusiva, alveolar, sorda, labializada. Sí. Muy bien. Vamos con el último. 10 Marina, perdón. 10 Marina. Sí, aquí estoy. Ahora el ejercicio cambia. Ayudándote del AFI, señala cuáles son los rasgos redundantes y los rasgos distintivos para cada par de fonema. Hazme el A. ¿Cuáles son los rasgos redundantes y cuáles son los rasgos distintivos? Es más, como está más complicado, vamos a hacerlo de esta manera. Tú descríbeme los dos fonemas.
Bueno, el primero es vibrante múltiple, Ajá. dorsal, uvular y sonora. Ok, ¿y el segundo sería? Vibrante simple, alveolar y sonora. Vibrante simple. ¿Segurísima? O también es múltiple. Tú dime, ¿múltiple o simple? Múltiple. Ok. Ya están descritos los dos fonemas. Ya sabemos la definición de rasgo distintivo y rasgo redundante, entonces no tendría que haber ningún problema para decirme lo que viene. García Sámano. ¿Cuál, profe? De acuerdo a las descripciones que acaba de dar tu compañera, ¿cuáles son los rasgos redundantes? Redundantes, déjame ver. Que uno es sonoro. ¿Solamente uno es sonoro? Bueno, los dos son sonoros, pero uno es... ¿Y por qué se redundantes? Acuérdate, solamente te estoy preguntando rasgos redundantes. ¿El rasgo sonoro es redundante? No. ¿No? ¿Sí? No sé, tú dime. Eso ya lo vimos, lo leíste. Entonces, ¿sería redundante o no? Sí es. Sí. ¿Ok? ¿Y es el único redundante que hay? Pues los dos son, ay, ¿cómo se llama? Vibrantes múltiples. Exactamente. Esos serían los rasgos redundantes. Mansilla-Cox. Mansilla-Cox. Hola, profe. Hola. ¿El rasgo no redundante o los rasgos no redundantes? A ver, un segundo. Regresamos. El inciso A. ¿Puede ser el punto de articulación? ¿Qué sería cuál y cuál? Ay. Ya me dijiste punto de articulación. ¿Cuáles serían los puntos de articulación de esas consonantes? Que la primera, la R mayúscula es uvular y la R minúscula es alveolar. ¿Y eso sería un rasgo no redundante? Sí. ¿Por qué? Ay. Porque es lo único que las distingue.
Ok, porque son rasgos que distinguen a las dos, a los dos fonemas, ¿no? Sí. Ujú. Ah, González Vizcarra, Sí, profe. descríbeme los dos siguientes fonemas. Ok. Son oclusiva bilabial. ¿Las dos? No, la primera B. Ujú. ¿Qué más? ¿Oclusiva bilabial qué? Sonora. ¿Y la segunda? Y la segunda es vibrante simple, labiodental y también es sonora. ¿100% segura? Perdón, es fricativa. Ujú. ¿Qué más? Fricativa, sonora, labiodental y... Tengo que Ahí, decir otras, perdón. ahí nos quedamos, voy con alguien más. Ok, gracias. Ujú. Tapia Fernández, Sí, profe. rasgos redundantes en el inciso B. Los rasgos redundantes serían el modo de articulación y Ujú. el punto de articulación, porque son diferentes. A ver, Y el espérate ahí. Vuélveme a repetir lo que acabas de decir. modo de articulación y Ujú. punto de articulación serían Serían más bien rasgos distintivos, perdón. exactamente, ahí paramos. Rasgos distintivos. ¿Por qué? Porque son diferentes uno de un fonema del otro. Valencia Berecochea. Aquí sí, profe. Y entonces el rasgo redundante o los rasgos redundantes serían. Los que son iguales, ¿no? Que son bilabiales. Los dos son bilabiales. Ojo, no se vayan con la finta de que labial es un rasgo redundante, ¿eh? Ese no es el rasgo redundante. Por eso les digo, labial, coronal, dorsal, radical son términos que casi no utilizamos porque agrupan a muchos fonemas. Utilizamos solo los de las columnas generalmente. Por tanto, el punto de articulación sería un rasgo no redundante. Valeria. ¿No? A ver, ¿otra vez puede repetirlo? Ajá, a ver, rasgo redundante sería. Redundante. Pues, ambos son sonoros y son labiales. ¿Labial es un rasgo redundante? No, no lo es. ¿Cuál, perdón? Que ambos son sonoros. Ok, si ambos son sonoros sería el rasgo redundante. A ver. Ángeles Orozco. Ángeles Orozco.
Describe los siguientes dos fonemas. Ya sé que ya pasaste, te tengo anotada, pero ya pasaron todos, entonces por eso tengo que volver a preguntar. Los otros dos fonemas, descríbelos, por favor. Ok, creo... ¿No es sonoro? A ver, vamos a ponernos serios porque si no me vas a hacer reír. Nada más con tu risa me vas a hacer reír. A ver, el primero sería, el del inciso C, el primer fonema. ¿Sería sonoro? ¿Sonoro? A ver, déjame ver la tablita. O sea que te lo estabas inventando. No. Espérame, es que no lo encuentro. Es sordo, ¿no? ¿Sordo, qué más? Y el otro... No, nada más es sordo. Ese es el único rasgo que tenemos que decir para describir este fonema. Sordo y alveolar, ¿no? Alveolar, sordo. ¿Qué más? Y consonante, no. Con alveolar, sordo. ¿Sí lo dije bien? ¿Consonante? No, fíjate que consonante no es un rasgo. Todas esas son consonantes, no utilizamos el rasgo, o sea, el término consonante no es un rasgo. Es un grupo o tipo de fonemas. Pero en términos de rasgos, ¿cómo describimos ese fonema? Te falta uno nada más. Ya me dijiste alveolar, sordo, falta uno. Fricativo. Exactamente. ¿Y el segundo sería entonces? Sería consonante. Otra vez, consonante, o sea, sí, pero los rasgos serían... Alveolar, sordo y fricativo. Alveolar, sordo y fricativo. Ajá. Sordo y fricativo. El primero. ¿Y el segundo? Sería postal. Déjeme ver, no le entiendo ni a mi letra, profe, pero es algo con postal. Post alveolar. Ajá. Africativo y mudo, no, sordo. Sordo. Exactamente. Postalveolar, fricativo y mudo, como dice. Sordo. Okay. A ver, ahora sí vamos con los que están con la mano levantada. Mira, todos bajaron. Diana Robles. Sí. A ver, rasgos o redundantes. Los redundantes es que son sordos y son fricativos. ¿Y el no redundante? Es que uno es alveolar y otro es posalveolar. Exactamente. Esto parece ocioso, pero cuando hagamos el siguiente ejercicio, esto va a ser importantísimo. Bueno, no aquí, sino en la siguiente presentación, en donde vamos a utilizar esos rasgos para describir pares mínimos. Ok, ¿alguna duda con relación a esto? ¿Todo quedó claro? ¿Ya saben cómo utilizar el API? ¿Todo bien? A mí me confundió con rasgos redundantivos, ¿o cómo dijo que eran? Ándale, y los otros, los rasgos distintivos. Eso lo tienen en la presentación del fonema. Recuerden lo que habíamos visto. Rasgos redundantes son los rasgos que comparten fonemas y por tanto son los que crean familias. Vamos a regresar a la presentación para ver esto de manera más clara. ¿En cuál? ¿En dónde estamos? Aquí. Rasgos redundantes van a ser los que comparten todos los fonemas. Por ejemplo, sabemos que el rasgo nasal sería redundante para todos estos fonemas porque todos son fonemas nasales. Ese es un rasgo redundante. También sería un rasgo redundante con relación solamente a esos fonemas. Por eso es tan importante comprender esto, porque vean cómo todos esos fonemas son nasales.
también todos esos fonemas van a ser sonoros. Ninguna de estas filas o ninguno de estos fonemas tiene un par sordo. Todos son sonoros. Y el rasgo que distingue a todos esos fonemas solamente es el punto de articulación. Uno va a ser bilabial, el otro va a ser labiodental, el otro es alveolar, retroflejo, palatal, velar y uvular. Y esos son los rasgos distintivos. Vean cómo los rasgos redundantes nos permiten hacer familias de fonemas y los rasgos distintivos nos permiten diferenciar cada uno de los fonemas. Eso lo vimos en la presentación anterior y ahí tienen el concepto. Solo hay que aplicarlo a la descripción de los fonemas. ¿Sí? Sí, profe, ya lo entendí ahora sí. ¿Alguna otra cosa? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Había dicho que se iba a cambiar cuando era dental y ¿cuáles otros? ¿Alveolar? Dental, alveolar y ¿cuáles otros? Dijo. Ya. No, no dije que se iban a cambiar, o sea, dije que tenían que tener cuidado con ciertos fonemas que en la tabla no están divididos en columnas. Por ejemplo, estos fonemas, esta columna no está así, como en todas las demás, ¿no? No está dividido así. Si apareciera una de estas líneas, nos dirían que estos fonemas solamente pueden realizarse de la forma alveolar, pero esto no ocurre. Ocurre que generalmente, dependiendo del tipo de fonemas en el que nos encontremos, voy a borrar otra vez las líneas, estos fonemas en donde no hay división en columnas, nos indican que se pueden realizar como dentales, como alveolares o como postalveolares. Pero depende de la lengua en la que estemos, es en donde se van a realizar de esa manera. ¿Sí? O sea, no es como que, en todas las lenguas van a tener esta distinción, no, dependiendo de en qué lengua estén. Por ejemplo, habíamos dicho, en el inglés vamos a tener que estas dos consonantes van a ser alveolares, pero en español y francés estas dos consonantes son dentales. Entonces, depende de en qué lengua estén. ¿Sí? Ok. ¿Sí quedó claro o no? No, sí, pero es que había dicho algo es que no sé qué ejercicio era, que estaban los de, a ver, permítame. Yo hablaba de los diacríticos. Ajá. O sea, el diacrítico que representa lo dental. Creo que ya te entendí, ya sé a qué te refieres. Lo que pasa es que especialmente en esos fonemas que acabo de mencionar, dependiendo de qué tipo de diacrítico aparezca, vamos a saber si es una dental, una alveolar y una postalveolar. No, por ejemplo, en esta descripción, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. En esta descripción, como hemos hecho los demás, diríamos que es un alveolar, pero por el dientito sabemos que no, que esta en realidad es una dental, porque los puntos de articulación que puede tener ese fonema son dental, alveolar y postalveolar. Entonces, si aparece el diacrítico de la dental, ese fonema no va a ser alveolar, sino dental. Entonces lo vamos a describir como dental, oclusivo, sonoro, pero no vamos a agregarlo de alveolar. Ok, entonces definiría por el diacrítico que tenga. Pero recuerden, solamente esos fonemas. Todos los demás responden a su propio punto de articulación. Solo los que aparecen en esas condiciones. ¿No? Que dice, estos pueden ser dentales, alveolares o postalveolares. Y dependiendo del diacrítico, es donde vamos a saber si es dental, alveolar o postalveolar. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Uh-huh. En las vocales tenemos una E media. Uh-huh. Que nos comentó que en el inglés es redondeada y en el francés no redondeada, pero en el español, no labializada. No, al revés. O sea, en inglés es no labializada y en francés es labializada. Ok, sí. Pero más bien mi pregunta era en español, ¿cómo la vamos a poner?
Esta vocal no la tenemos en español. Vamos a ver Ok. los fonemas del español en la siguiente presentación, que ya probablemente ya no vengan en el examen porque no nos dio tiempo de revisar la segunda. Pero los únicos fonemas del español son estos. Aquí dependiendo de cuál agarres, ¿no? Pero está por aquí. Incluso hay algunos que agarran esta. La A. No tiene todos esos. Una de esas es la A. Este fonema no lo tenemos. Incluso para no confundir, solamente voy a agarrar uno. Nosotros solamente tenemos 5 vocales. A, E, I, O, U. Y se acabó. Esa es nuestra dificultad con las lenguas extranjeras que tienen más de 5 vocales, que es lo que ocurre con el inglés y con el francés. Entonces, en español no tenemos esta vocal media. Ok, gracias, profe. Sí, la voy a subir ya para el día de mañana, para que ya la tengan y puedan estudiar. Entonces, miren, se acabó la sesión. Voy a hablar con el director académico para ver qué me dice con relación al examen. Si el examen puede ser en la segunda hora, vemos la otra presentación, es decir, si puede ser de 1 a 3, vemos la otra presentación, pero si me dice que no, el corte para el examen lo haríamos hasta aquí. La otra presentación la dejaríamos para el siguiente examen y ya no tendría yo que modificar el examen para quitar las preguntas que venían con relación a la siguiente presentación. Pero yo les aviso en la semana dependiendo de lo que él me diga, ¿sí? ¿Alguna pregunta con relación a lo que vimos hasta ahorita? No, con relación al examen, porque ya no podemos resolver dudas. ¿Es la siguiente clase? Ok, pues. Bueno, entonces, si no hay dudas, yo les aviso, les voy a subir la fecha y todo, pero la hora les aviso en WhatsApp también, para saber si contemplamos la siguiente presentación o sería solamente esta. Pues nada, chicos, entonces nos vemos el miércoles. Por favor, estudien porque sí hemos visto bastantes cosas. Si ven los conceptos claves de cada una de las presentaciones, se darán cuenta que hemos visto bastante. Entonces, pues no va a venir en el examen nada que no hayamos visto, todo lo que hemos visto va a venir ahí. Tampoco está tan difícil, si estudiaron y entendieron, la verdad es que el examen, como todos, están muy fáciles. Y pues nada, nos vemos el miércoles, estudien y descansen. Nos vemos el miércoles, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos, profe. Gracias. Y sí tengo asistencia porque tuve problemas al inicio de la clase para entrar a la sesión y no estuve en el pase de lista, pero sí entré poquito tarde y tampoco me pasó en las participaciones. Le mandé mensaje al chat, pero Entonces, no lo vio. ¿y me levantaste la mano para participar? Sí, también, pero no me pasó y también mandé mensaje. A ver, vamos a ver. ¿Lo mandaste por WhatsApp? No. No, por el chat de aquí de Teams. ¿Cuál es tu apellido? González II, María Guadalupe. González II. Ah, sí, mira, no tienes asistencia. Me hubieras interrumpido para ponerte la asistencia. Vale, bueno, entonces mira, lo de las participaciones no te preocupes, la próxima vez te hago participar a ti primero, ¿vale? De todos modos todavía no cuentan, sino hasta el final del cuatrimestre. Ok, gracias. ¿Bruno? Ay, no, chicos, no, se me olvidó algo. ¿Ya se fueron todos? ¿O ya se fueron algunos? ¿Todavía quedan? ¿O ya se salieron todos? Todavía quedamos algunos, creo. Necesitamos, no me acordaba, la siguiente tarea, porque sí necesito para lo de la evaluación. Espérenme, déjenme, la voy a subir al rato, pero sí me gustaría explicarles de qué trata, porque si no me van a decir que no les ni expliqué qué van a hacer, que va a estar muy fácil. Yo espero que todos saquen 10, porque además todo lo hicieron bien aquí. Entonces, era una tarea como para reafirmar, pero en realidad creo que hasta está demasiado sencilla para lo que entendieron. ¿Dónde estás?
Ya para irnos, fonética 1, ajá, Quizá voy a dejar el segundo para que cueste un poco más de trabajo en el sentido de que tienen las bases para resolverlo, pero en realidad solamente son 2 preguntas para que tengan ustedes el marco de lo que además haríamos después. Todavía no lo tienen activo, lo activo mañana para que ya lo tengan listo, si no desde hoy se los pongo. Y sería Vamos a hacer un segundo entregable, les digo, está muy fácil, lo van a entregar para antes del siguiente miércoles y solamente me van a describir los fonemas. Es todo lo que hay que hacer. Describir los fonemas y les digo, quizá lo más difícil sería la segunda parte. Ayudándote de un diccionario, transcribe los siguientes pares mínimos y señala el o los rasgos que producen el contraste funcional entre ellos. Con el ejercicio que acabamos de hacer y con lo que ya saben, ustedes pueden resolver esta parte. Lo veremos con más a detalle después, pero ustedes pueden muy bien resolver este problema en específico. Entonces, son 10 reactivos, cada uno va a valer un punto. Aquí no tendría por qué haber ninguna dificultad, entonces eso no creo que haya mayores detalles. La única dificultad sería en este. Aquí sería describir los fonemas y aquí solamente hacer la transcripción y decirme cuáles son los rasgos que están produciendo el contraste funcional entre estos pares mínimos o la oposición fonológica entre estos pares mínimos. Lo subo y lo tendrían abierto hasta el siguiente miércoles. En 1 hora se hace esto, ¿no? Por eso les digo, no tendría mayor dificultad, hasta en menos. ¿Alguna duda con la tarea? ¿Dijo que se entregaba el viernes? El miércoles, antes del siguiente miércoles. No, perdón, del domingo. 24 de octubre, antes de las 12 de la noche. Si el domingo tienen hasta medianoche. ¿Sí? Vamos a transcribir las palabras con los símbolos del alfabeto fonético. Sí, todos va a venir la respuesta y solamente realizar la transcripción. Lo pueden hacer a lápiz, ¿no? En una hoja de cuaderno, solo que se entiendan bien los símbolos y que se vean, ojo, lo que sí me voy a cerciorar es que aparezcan todos los rasgos pertinentes para describir cada uno de los fonemas. Si les falta uno, les pongo tache. Pero, bueno, eso sí lo entiendo, pero las palabras que vamos a transcribir, vamos a utilizar los símbolos también. Los diccionarios que ocupan los diccionarios adecuados van a tener la respuesta. Si ustedes ponen la palabra pink, el diccionario más conocido de lenguas que hay en internet, les va a dar la transcripción. Profe. Sí, es cierto, ok. ¿Alguien más? El segundo ejercicio, ¿cómo se hace? Ustedes díganme cómo se hace. Ya saben a qué nos referimos un poco con pares mínimos, lo vimos en la presentación pasada. Si realizan la transcripción, ustedes se darán cuenta que ahí pueden encontrar una cosa que también ya vimos en la presentación pasada, y con la ayuda de lo que hemos hecho hoy para describir fonemas, ustedes me pueden decir cuáles son los rasgos que están produciendo el contraste funcional o la oposición fonológica entre palabras. Porque ustedes lo verán, la transcripción es lo que les va a dar la clave para resolver esto. Si transcriben adecuadamente, ustedes van a ver inmediatamente por qué son pares mínimos y cuáles serían los rasgos que estarían produciendo el contraste funcional. ¿Sí? Vamos a ver cómo resuelven eso. Y está bien, no les voy a dar la respuesta porque no les puedo poner 10 a todos. Yo sé que todos ustedes van a tener en estos 10, ¿no? Y esto ya me va a ir moviendo la calificación. Entre 8, 9 y 10. ¿Sí?
¿Alguna duda? ¿Ya no? Profe, yo tenía una duda, pero no de la tarea. Te vemos en tu cama, Silvana Sofía Paniagua Parra, y vemos que estás con tu novio. No, está bueno, chico. Ay, Oh, no, por allá está contigo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, no es de la tarea, le iba a preguntar qué iba a pasar entonces con mi asistencia. ¿Qué va a pasar con tu asistencia? Ah, si quieres eso lo vemos ya en el chat, ¿no? Para que vea tu justificante o lo que me hayas mandado. Sí, profe. Ya nos pasamos de la hora. Entonces, si ya no tienen dudas, les subo el ejercicio y lo suben antes del domingo, ¿vale? Chicos, bueno, ya nadie contesta. Nos vemos hasta el miércoles. Bye. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego, profe, gracias. Profe, yo sí tenía una duda, igual de mi falta. Sí, se me justifica